Buenas noches, o mejor dicho, buenas madrugadas. Estamos a día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, a la 1:26 AM, 1:26 de la mañana, es decir, madrugada. Bueno, este es un video, en madrugada en España, en Madrid, España. Este es un video Este es un video enmarcado en lo que es la historia de España y de lo que es el siglo XX español y la historia contemporánea de España. Este es un video sobre la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La dictadura de Miguel Primo de Rivera no se explica sin la existencia de condiciones previas y de un deterioro previo de la vida o de las condiciones de vida en España. Estábamos en esa época, antes de que Primo de Rivera diese el golpe de Estado, había una crisis obrera que se manifestó esencialmente en materia de orden social y también una crisis política que reavivó el protagonismo de los elementos militares. La crisis obrera arranca de la crisis económica de la posguerra. De la posguerra me refiero a la posguerra europea, o sea, la posguerra que sucedió a la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, a esa posguerra. Esa posguerra a nivel europeo y también a nivel español, aunque España no participó en la Primera Guerra Mundial, esa guerra significó una posguerra donde había un empobrecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y hubo graves conflictos entre 1919 y 1923 en España. En este periodo en España había un fenómeno llamado el pistolerismo. Y es que las cosas se resolvían a balazos. Las relaciones entre los obreros y los patronos, lamentablemente, se resolvían con pistolerismo. Ese era el único intermediario entre obreros y patrones, la pistola. Difícil de creer para quien solo haya conocido la España actual, ¿no? O mejor dicho, la España de finales del siglo XX y principios del XXI. Del actual hay que ver cómo se suceden los hechos, ¿no? Porque es obvio que no estamos peor que a comienzos del siglo XXI y finales del XX. En 1919 hay una huelga conocida como la canadiense, una huelga general revolucionaria. Y esta huelga tuvo una resolución a favor de los propietarios, o sea,
de los patronos. No me quiero adentrar en las características de la huelga, etc. El caso es que la huelga de 1919 se solucionó, entre comillas, a favor de los patronos o de los propietarios. Entre otras cosas porque ellos tenían de su parte a los militares y además los militares condicionaban la vida política de España en ese momento. Las organizaciones sindicales, sobre todo la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores de España, se ve arrastrada a la vía violenta porque aparecen unos sindicatos que pasaron a llamarse o se les pasó a llamar sindicatos libres y no tenían supuestamente orientación política, ¿no? Pero estos sindicatos libres estaban siempre a favor de los patronos. Evidentemente, estos sindicatos libres seguramente ni sindicatos eran grupos formados por los patronos para oponerse a sindicatos legítimos como la CNT. Estos sindicatos libres utilizaban la vía violenta, las vías violentas, y la CNT se vio arrastrada a esa violencia, ¿no? Por estos sindicatos apodados libres. Paralelamente, no podemos olvidar que seguían actuando las juntas militares de defensa, que venían del pasado. En el medio de este clima violento, de violencia política y de tensión social, hay un punto de inflexión, y ese punto de inflexión ocurre en julio de 1921. Allí, en ese momento, hubo una funesta operación militar en el norte de África que concluyó con el desastre del Anual, el conocido desastre del Anual con doble N. ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento, Marruecos era un protectorado español y había violencia en Marruecos. El desastre del Anual se llama así porque Anual es una localidad, un lugar de Marruecos. Allí hubo una batalla donde el ejército español perdió alrededor de 10.000 hombres y el ejército marroquí o los rebeldes marroquíes perdieron 1.000 hombres frente a 10.000 o más que perdió el ejército español. Esta derrota, ya había habido otras derrotas de España en Marruecos y habrá otras, pero esta fue la más grande y causó gran indignación entre el pueblo de España y entre los militares españoles, ¿no? Entonces allí hay un punto de inflexión en junio de 1921. No voy a desarrollar el tema de lo que pasó en Marruecos y de lo que pasó en Anual, porque eso es en 1921. Yo quiero hablar de la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera. Lo menciono porque fue un precedente importante. Hubo investigaciones respecto a ese fracaso militar, a ver si había responsabilidades, ¿no? Y las conclusiones de la investigación se resumen en un expediente que se llamó Expediente Picasso. Y estas conclusiones afectaban al propio rey. ¿Quién era el rey en ese momento? Alfonso XIII, bajo cuyo reinado, por cierto, nació mi madre. Bueno, antes de que
el informe Picasso y lo que había ocurrido en Anual se discutiera en las Cortes, porque en ese momento, cuando reinaba Alfonso XIII, había una especie de monarquía constitucional y había cortes, había parlamento. No era una monarquía absoluta. Entonces, en ese momento, antes de que el informe o expediente Picasso se discutiese en las Cortes, antes de eso, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, porque no va a ser el único Primo de Rivera de la historia española, da un golpe de Estado que supone en la práctica la muerte del orden constitucional de 1876. Esa constitución que Primo de Rivera ignora databa de 1876. Y repito, el golpe de Estado de Primo de Rivera sucedió en julio de 1923, donde comienza este video. En la madrugada del 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lanza a través de la prensa de ese momento un manifiesto al país. Leo 2 o 3 líneas. Ha llegado para nosotros el momento, los que hemos vivido golpes de Estado en otras partes del mundo, estamos acostumbrados a escuchar manifiestos de este tipo, ¿no? Variaciones sobre lo mismo, ¿no? Las excusas y las loas a la patria que siempre hacen los golpistas, ¿no? Ha llegado para nosotros el momento de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la patria, ojo con la palabra patria, ¿no? Siempre la mencionan tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando dan un golpe de Estado, todo el mundo se acuerda de esa cosa llamada patria. De cuantos amando la patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, bla, 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 bla. Bueno, el 13 de septiembre del 23, él lanza su manifiesto de madrugada, porque estas cosas siempre ocurren de madrugada, como este video. Bueno, al día siguiente, Primo de Rivera sale para Madrid para recibir del rey el encargo de formar gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Alfonso XIII no se opuso demasiado al golpe de Estado de Primo de Rivera. Primo de Rivera toma entonces el poder con el apoyo de un sector del ejército, porque otro sector fue muy crítico con él, con la aquiescencia de los sectores conservadores, que estaban hartos de lo que estaba pasando, del pistolerismo, de la crispación social, etc. Y ante la indiferencia de la mayoría del pueblo. Un pueblo que estaba tan castigado que quizás no entendió que una dictadura no era tal vez lo que necesitaban, ¿no? Bueno, Primo de Rivera, por lo tanto, se convierte en el cirujano de hierro, expresión que no sé quién la acuñó, pero no fui yo, por supuesto que no fui yo, que llegó para resolver los problemas de España. El cirujano de hierro que muchos pensaron necesitaba España, igual que muchos piensan ahora que se necesita otro cirujano de hierro. En 1923, el maurismo, tampoco voy a adentrarme en explicar qué es el maurismo o qué era, sufrió un descalabro electoral. La situación internacional, con Mussolini en su mejor momento, en su momento álgido,
también jugaba a su favor, es decir, a favor de Primo de Rivera. Incluso Alfonso XIII, desengañado del funcionamiento del sistema de la Restauración, no ocultaba que la solución militar parecía ser la única posible. Sobre la Restauración, que viene antes de esto, por supuesto, ya hablaré en otro video. Y también habrá que hablar de Mussolini, ¿no? Pero el caso es que en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se estaba poniendo de moda los pronunciamientos militares y estos hombres providenciales marcados por el destino para salvar la patria, como Mussolini, ¿no? Entonces, la existencia de Mussolini en ese momento y de su movimiento también fue un factor propicio para que Primo de Rivera decidiera dar un golpe de Estado y para que este golpe de Estado fuera, digamos, aceptado con cierta calma, ¿no? En realidad, bueno, y el rey pensó, bueno, quizás esta sea la solución, ¿no? Bueno, cuando se decidió actuar, Miguel Primo de Rivera, solo contaba con un grupo reducido de militares en Madrid, el llamado Cuadrilátero, integrado por los siguientes 4 militares: José Cavalcanti, Federico Berenguer, Leopoldo Saro y Antonio Daván. Pero la mayor parte de los capitanes generales y gobernadores civiles, aunque no se opusieron al golpe, tampoco lo apoyaron directamente. Nuevamente, ¿por qué sucede este golpe de Estado y por qué es aceptado, digamos, sin demasiado problema, sin demasiada oposición? Repito, porque en el contexto europeo de crisis, de posguerra, había también una crisis del sistema parlamentario liberal que tanta sangre costó implementar, ¿no? Salir del sistema de las monarquías absolutas para llegar al sistema parlamentario liberal costó mucha sangre, ¿no? Pero este sistema entró en crisis. Y esto desembocó en la formación de regímenes autoritarios y dictatoriales, ¿no? Que, bueno, todos sabemos cuáles fueron los principales: el de Mussolini en Italia, el de Hitler en Alemania y otros. Hubo personajes, personalidades, que no estuvieron de acuerdo con que el desastre del anual no se discutiera en las cortes y quisieron restablecer el orden, ¿no? Pero entonces tuvieron la sorpresa de que el rey, en noviembre de ese mismo año, firmó un real decreto que destituía a los presidentes de las cámaras y las disolvía. La dictadura, pues, era un hecho. ¿Quién era Miguel Primo de Rivera? Aunque me estoy leyendo varios libros sobre él que producirán en algún momento algunos videos, ¿no? Primo de Rivera era de familia aristocrática, jerezana. Era un hombre alegre, locuaz, dicen, con indudable encanto personal. Viendo su foto me parece increíble, ¿no? Pero para algunos tendría encanto personal, ¿no? Me imagino que tenía un carisma de ese que tienen algunos militares, ¿no? Además, estas son apreciaciones personales de ciertos autores de ciertos libros, ¿no? Y dispuesto a solucionar los problemas, pero poco ducho en política. No tenía realmente conocimientos políticos ni tampoco sabía cómo resolver los problemas que tenía España en ese momento.
Había ascendido en el escalafón militar debido a sus méritos tras participar en la campaña de Melilla, en la de Cuba, en la de las Filipinas y no sé si en Puerto Rico, aunque creo que Puerto Rico se liberó o se independizó sin... No estoy muy clara con Puerto Rico, pero en Cuba, Filipinas y Melilla había participado. Fue capitán general de Valencia, Madrid y Barcelona, nada menos, ¿no? Y cuando murió su tío Fernando Primo de Rivera, es que los primos de Rivera son unos cuantos, ¿no? Heredó el título de Marqués de Estella. Se dispuso a gobernar después de dar el golpe sin más armas tangibles que su buena disposición personal para resolver los problemas, apoyada eso sí por la voluntad de atajar cualquier conato de oposición. No estaba dispuesto Primo de Rivera a soportar la oposición. El gobierno o la dictadura de Primo de Rivera tuvo varias etapas. Una primera etapa hasta 1924, donde trata de resolver los problemas pendientes, que son la cuestión social, la crispación social, el problema político y el problema militar. En un segundo periodo, intenta institucionalizar la dictadura, cosa que ocurre con todas las dictaduras. Y para ello, en 1925, se sustituye el directorio militar por un primer gobierno integrado por civiles con conocimientos técnicos que aspiran a la normalización del régimen. Y en el verano de 1926 pone en marcha la Asamblea Nacional, pero no las Cortes, esas que el rey disolvió o paralizó, sino la Asamblea Nacional era una especie de parlamento corporativo cuya primera intención sería dotar al país de una nueva constitución. No eran las Cortes que el rey disolvió, ni tampoco era una asamblea constituyente. Era una asamblea nacional, así la llamó Primo de Rivera, y funcionó como una especie de parlamento corporativo. La última etapa de su régimen, desde finales de 1928, vería la descomposición del régimen, que pierde el apoyo de un sector del ejército, pierde el apoyo de la patronal, de la UGT y del propio rey. Y tiene que hacer frente además a diversas conspiraciones y complots en medio de la rebelión estudiantil y la reorganización de la oposición republicana. Vamos con la primera etapa, ¿no? El primer objetivo, empecemos con la pacificación de Marruecos. La regeneración nacional, este es un término que yo escuché en Venezuela mucho respecto a lo que fue la dictadura de Pérez Jiménez, que no la viví, pero escuché hablar de ella muchísimo, ¿no? No la viví porque nací después. Entonces, la regeneración nacional, algo que le gusta mucho a los dictadores de derecha, ¿no? Esa expresión, la regeneración nacional, era el objetivo prioritario para Primo de Rivera. Ese objetivo tenía 3 vértices claros en el interior del país: el caciquismo, el nacionalismo y el orden público, y un propósito fundamental en el exterior del país que se llamaba Marruecos. Él quería acabar con la guerra de Marruecos que tanto descontento había provocado dentro de España. Para afrontar estos problemas, creó un directorio militar formado por 8 generales y un almirante, y había representantes desde todas las fuerzas, de las distintas componentes de las Fuerzas Armadas, en ese directorio militar.
escogió a dedo a los miembros de ese directorio militar y se reservó la presidencia de ese directorio militar. Es decir, el poder ejecutivo de ese directorio militar se lo reservó para él mismo, para Miguel Primo de Rivera. En el plano político, su primera labor fue dedicada a acabar con el caciquismo, considerado el cáncer esencial de la Restauración. La labor del régimen se dedicó a suprimir ayuntamientos y diputaciones, cesar antiguos funcionarios y llevar a cabo una labor de descongestión y limpieza administrativa que, a pesar del revuelo y malestar que causó, no fue a la hora de la verdad nada efectiva. Las viejas redes clientelares subsistieron, simplemente se adaptaron a las nuevas circunstancias. Es decir, había demasiados... Esto sí era cierto, o sea, esto no fue una cosa que inventó Primo de Rivera. Había demasiados caciques y demasiadas instituciones precedidas por demasiados caciques que no eran sino clientes del régimen político que gobernaba. Lo que en todas partes del mundo o en el mundo occidental se llama, en España, en América Latina y en buena parte de Europa, se llama el clientelismo político, ¿no? Él tomó una serie de medidas para acabar con parte de ese clientelismo político, es decir, con el caciquismo, pero estos se reconvirtieron en caciques en otras instituciones y bajo otras formas. O sea que en realidad fue un fracaso, ¿no? No logró acabar con el caciquismo, que además era fuente de corrupción. Puso en vigor un nuevo estatuto municipal en 1924, destinado teóricamente a sustituir el centralismo administrativo por un régimen de una amplia autonomía local. Y creó la figura del delegado gubernativo, enviado a los pueblos para velar por su aplicación. ¿La aplicación de qué? Del estatuto municipal. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares. Pero, ¿qué pasó? En la práctica, esta intención de Primo de Rivera de descentralizar el poder y repartirlo por todo el país, es decir, llevar autonomía a las diferentes localidades del país, al final esto no sucedió y más bien el centralismo aumentó, no disminuyó. Es decir, logró que hubiese más centralismo que antes. Segundo fracaso de Primo de Rivera, no logra combatir el caciquismo, no logra combatir o eliminar o moderar el centralismo tampoco. En cuanto al nacionalismo, la ideología castrense, siempre indisolublemente ligada a la unidad del país o de la patria, escuchamos mucho de eso últimamente, ¿no? Bueno, últimamente no, desde hace muchísimo, ¿no? Ya tenemos muchos años escuchando eso de que España está rota, que se ha disuelto en 1000 pedazos y que se acaba la unidad de España, etc. Bueno, este era el mismo discurso de Primo de Rivera, que es un discurso esencialmente militar. La ideología castrense, repito, siempre indisolublemente ligada a la unidad de la patria, aquí y en la China, no iba a redundar en el apoyo de las reivindicaciones nacionalistas. Muy al contrario, la dictadura se apresuró a reprimir el nacionalismo. Por ejemplo, la lengua y la bandera catalanas fueron prohibidas. Por lo tanto, en cuanto al nacionalismo, Primo de Rivera también fracasó.
La restauración del orden público, otro problemita con el que se encontró Primo de Rivera. Se consiguió, en cambio, eso sí se consiguió y con una rapidez asombrosa. Acabar con el pistolerismo y restablecer la seguridad en las calles había sido un objetivo prioritario. La contundente actuación de los generales Severiano Martínez Anido, subsecretario de Gobernación, y Miguel Arlegui, director general de Orden Público, surtió efecto. Pero no lo habría hecho tan eficazmente sin la descomposición de la CNT y la quiebra permanente del PCE, del Partido Comunista de España, que quedó confinado a la clandestinidad. Es decir, se logra restaurar el orden público a costa de descomponer la CNT y a costa de mandar a la clandestinidad al Partido Comunista de España. Hubo medidas terriblemente represivas contra los anarcosindicalistas y contra los comunistas. Y estas medidas fueron especialmente contundentes, o sea, represión. Se suspendieron las garantías constitucionales, lo cual es muy grave. Yo he vivido también con garantías suspendidas o bajo garantías suspendidas, no en España, pero es grave y se cometen todo tipo de tropelías y asesinatos cuando no hay garantías constitucionales. Bueno, se suspenden las garantías constitucionales, se implanta la censura a la prensa. Y los delitos contra la seguridad y unidad de la patria se convierten en delitos militares, es decir, que quedan bajo la jurisdicción castrense, de la justicia castrense, de la justicia militar. Y además se prohíben y persiguen todo tipo de manifestaciones separatistas. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, quedó fuera de la ley. Otro que se va a la clandestinidad. Y en Cataluña, Estat Català y Acción Catalana también pasaron a la clandestinidad. El Somatén, una milicia ciudadana integrada por miembros de la alta burguesía y de la aristocracia catalana. Repito, el Somatén era una milicia ciudadana integrada por miembros de la alta burguesía y de la aristocracia catalana. Sin embargo, no contribuyeron a enviar a estos partidos catalanes a la clandestinidad. Es decir, no contribuyeron, no apoyaron las acciones de Primo de Rivera en este punto. Y en general su actuación, la actuación del Somatén durante la dictadura fue escasa. Y ni siquiera apoyó al dictador cuando se organizaron protestas para derrocarle. ¿Por qué se critica al Somatén por no haber protegido al dictador? Bueno, porque el Somatén era una organización más bien de derechas, integrada por aristócratas y por la clase alta catalana. Y se suponía que defenderían al dictador, pero no lo hicieron. En realidad el Somatén se había desarrollado fundamentalmente contra el pistolerismo. El Real Decreto del 17 de septiembre de 1923, decreto de Miguel Primo de Rivera, lo extendió a toda España. Sin embargo, como ya dije, el Somatén no contribuyó a impedir que derrocaran o que terminara la dictadura de Primo de Rivera. El gran éxito de la dictadura fue sin duda la solución del problema de Marruecos. El problema de Marruecos se solucionó.
con la ayuda de Francia, y se pacificó Marruecos. La pacificación de Marruecos fue sin duda el mayor logro de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Me salto los detalles de la pacificación de Marruecos y de todo esto. Pero digamos que por los momentos sí solucionó el problema de Marruecos. Bueno, la consolidación ya se ocupó del nacionalismo, del caciquismo, del centralismo, del orden social y de Marruecos, ¿no? Viene la segunda parte. Viene la segunda parte, repito, que era la consolidación de la dictadura y tratar de institucionalizar al régimen, es decir, de darle legitimidad. Iniciando el proceso de institucionalización, es decir, de sustituir la dictadura militar por otra civil. Sustituyó al directorio militar por un gabinete civil, recuperando la figura del Consejo de Ministros. Aquí voy a hacer un inciso. Esto lo tratan de hacer todos los regímenes que no son legítimos, ¿no? Tanto de derechas como de izquierda. Voy a poner el ejemplo de México. De la Revolución Mexicana surge el Partido Revolucionario de México. Y era el único partido permitido en México, es decir, era el Partido Revolucionario de México, era el Partido Comunista de México. No se permitía ningún otro partido político. Pasaron los años y los revolucionarios que ya habían tenido hijos, que ocupaban ahora los cargos, ¿no? Y que ya habían hecho su revolución y tal, y que se habían aburguesado, lo primero que hacen es que le cambian el nombre al Partido Revolucionario de México o al Partido Comunista de México. Lo llaman Partido Revolucionario Institucional. La palabra no es casualidad. Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué estaban haciendo? Obviamente legitimar la revolución y legitimar un partido que era el partido único, ¿no? El famoso Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que fue durante años el único partido político de México. Cuando yo nací existía el PRI. Todos los conatos que hubo para tratar de fundar otros partidos políticos, o mejor dicho, se fundaron pero fueron ilegalizados o desaparecidos, ¿no? Cuando yo era niña y tal, hasta que más o menos en el año 99, 98, se permitió que fueran a las elecciones otros partidos. Ahora, entre casi que el año 2000 y el final de la Revolución Mexicana hay muchas decenas de años, muchos años, ¿no? Bueno, el primer presidente del actual México que no fue del PRI, que no pertenecía al PRI, fue Vicente Fox, del partido PAN. Y hay otro partido que se llama Partido Democrático PRD, Partido Revolucionario Democrático, bueno, no sé qué significan las siglas, pero el caso es que la Revolución Mexicana con su partido único pues se institucionalizó, y este ha sido un caso, a pesar de lo convulsa que está México, sobre todo por la situación de la delincuencia, narcotráfico y crimen organizado. Nadie duda, a pesar de todo esto, de que México es un país democrático. Yo lo considero un país democrático, con muchos males, la mayoría de ellos, o el grueso de ellos. El primer mal que tiene México es la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres que son asesinadas en la frontera, la violencia del narcotráfico, la violencia del crimen organizado, ¿no? Ese es el principal problema de México, pero es una democracia México sin duda. El segundo problema de México, la corrupción, que es enorme, ¿no? Pero sigue siendo una democracia. El tercer problema de México, no los estoy diciendo por orden de importancia, ¿no?
Aunque sí, porque lo que más me mortifica es la violencia. Pero el tercer problema de México, la desigualdad social, que es un problema que no solucionó, la Revolución Mexicana no lo solucionó y que es gravísimo, ¿no? Pero pese a todo esto, México tiene un gobierno legítimo y mal que bien es una democracia. También lo fue con Fox, con Salinas de Gortari y también lo era cuando solamente existía el PRI. Es decir, este gobierno revolucionario con el que empezó México hace muchísimas décadas sí logró legitimarse e incluso legitimó a su único partido, el Partido Revolucionario, que era el Partido Comunista, o sea, en la práctica, ¿no? Pero creo que nunca lo llamaron así. Esto por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, sigamos con España, Primo de Rivera, ¿no? Recupera la figura del Consejo de Ministros para legitimarse. Pero el poder legislativo y judicial, además del Ejecutivo, queda en manos del nuevo Consejo de Ministros. Ojo, ¿no? El Consejo de Ministros generalmente solamente tiene el poder ejecutivo, ¿no? Pero Primo de Rivera rescata el Consejo de Ministros, pero le da los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea que es cero democracia eso, ¿no? Cero separación de poderes. Y tampoco restablece las garantías constitucionales y el Congreso y el Senado siguen disueltos. Es decir, hay un Consejo de Ministros, pero no hay Parlamento. Pero en la práctica, el Consejo de Ministros no tomaba ninguna decisión. Todas las tomaba Miguel Primo de Rivera. A pesar de esto, el nuevo régimen había abandonado su carácter de paréntesis. O sea, ya se consideraba en cierto modo legitimado, ¿no? Entonces iba a descansar fundamentalmente sobre dos pilares. Un nuevo partido, la Unión Patriótica de patria, ¿no? Esto de las patrias, cuando se empieza a hablar de patria, es malo. Primo de Rivera decide descansar sobre dos cosas. Un nuevo partido político, la Unión Patriótica, y una Asamblea Nacional consultiva, que va a ser un remedo de parlamento y cuyo objetivo fundamental es elaborar un proyecto constitucional. Nuevamente, dense cuenta que habla, Primo de Rivera crea una Asamblea Nacional, esta vez consultiva, pero en ningún momento habla de una Asamblea Nacional constituyente, ni de un proceso constituyente, que es lo que hay que hacer cuando se funda un nuevo régimen, sobre todo si se funda una república, que no era el caso, ¿no? El nuevo partido nace en abril de 1924 y es liderado sobre todo por grupos católicos, por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la Confederación Nacional Católica Agraria o la Acción Católica. Bueno, solo me queda decir qué horror. También se integran en este nuevo partido nuevos miembros procedentes de la burguesía agraria, es decir, gente que se ha hecho rica con el trabajo en el campo, nuevos miembros nuevos burgueses del área industrial y del área comercial, es decir, nuevos ricos, y católicos militantes y personas procedentes del maurismo, al que le dedicaré en algún momento un video. Para el verano, la Unión Patriótica ya contaba con casi 2 millones de afiliados, ¿no? En cuanto a la Asamblea Nacional Consultiva, como la llamó él, ¿no?
era un sistema de representación corporativa totalmente nuevo, ¿no? Y estaba integrada por 400 miembros nombrados por el gobierno y representantes de las administraciones central, provincial y local. Había representantes de la enseñanza, de la industria, del comercio, de la agricultura, de la prensa, esa prensa que no era libre, y de la banca, o la prensa que estaba a su favor, ¿no? Y en consonancia con la dictadura, por supuesto, la Asamblea Nacional Consultiva estaba en consonancia con la dictadura y con los sectores sociales y económicos dominantes en el país. Su apertura fue en septiembre de 1927 y estuvo totalmente controlada por el gobierno. El gran objetivo de redactar una constitución no se cumplió. Esto solo se puede explicar nuevamente, como dije al principio, colocando a España en el contexto internacional. En el contexto internacional europeo. En Europa se estaban ensayando nuevos sistemas de representación corporativa, organicista e intervencionista, en medio de la crisis del sistema parlamentario liberal, ¿no? Y el referente más evidente de esto era, nuevamente lo repito, Mussolini. Nada de esto se entiende sin la crisis de los parlamentos liberales, o de lo que llamábamos el sistema parlamentario liberal. En cuanto a la política exterior de España, había dos reivindicaciones pendientes a las que Primo de Rivera quiso resolver. Una de las reivindicaciones era asumir un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Un puesto permanente que no lo tenía España. El Consejo de la Sociedad de Naciones era el principal organismo internacional de la época. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Y lograr la incorporación de Tánger al protectorado español. España no consiguió, durante la dictadura de Primo de Rivera, ningún puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Y tampoco tuvo éxito en la incorporación de Tánger al protectorado español. Por lo tanto, las mejoras obtenidas durante el gobierno de Primo de Rivera fueron mínimas. Y la imagen internacional del dictador junto con la imagen internacional de España estaban maltrechas. Vamos a hablar de la política económica y social de Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera supo impulsar la economía, o mejor dicho, supo conseguir a las personas necesarias que supieran impulsar la economía. Apoyó las grandes obras públicas e impulsó los proyectos de las grandes empresas y de la industria con una política de intervencionismo estatal que incentivó la exportación. Subvencionó las iniciativas de la gran empresa y redundó en un aumento de la prosperidad general. Hago otro paréntesis. Hoy en día esto se vería muy mal porque esto nada tiene que ver con el libre mercado y el intervencionismo del Estado se ve mal. Pero cuando un país está surgiendo y no tiene infraestructura industrial, no tiene nada,
el intervencionismo estatal es imprescindible, ¿no? Y lo dice una persona que hace más de 30 años, 35 exactamente, o 34, egresó de una escuela neoliberal de negocios. Claro que no soy la típica egresada de una escuela neoliberal de negocios, ¿no? Lo que pasa es que cuando me admitieron no lo sabían, ¿no? Nunca fui la candidata ideal para estudiar allí. Pero bueno, yo también sé disimular y mentir, o sabía, ya no lo hago, ¿no? Ya todo está al descubierto. Esa era la gracia, que se descubriera algún día, ¿no? Bueno, pueden echar para atrás si quieren volver a escuchar lo que dije, no el paréntesis que yo hice lo anterior. Bueno, en esta época, continúo con lo que decía antes del paréntesis, se construyeron carreteras, canales, puertos, vías férreas, se crearon oligopolios y monopolios como la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, CAMSA, o la Compañía Telefónica Nacional de España. La dictadura impulsó la creación de infraestructuras, creció la red viaria y ferroviaria y fue notable la política hidrográfica. En el aspecto social, la dictadura supo reconducir las aguas a su terreno. Reprimió duramente a los anarquistas, el principal foco de conflictos, y consiguió pactar con los socialistas. Pactos con los socialistas me suena. Promulgó el nuevo Código de Trabajo y consolidó la organización corporativa. En realidad, el régimen se benefició del pragmatismo de los líderes del PSOE y de la UGT. Bueno, que el PSOE muchas veces ha sido extremadamente pragmático, lo sabemos, ¿no? Sobre todo ahora. La UGT también fue pragmática en aquel momento, porque ambos, PSOE y UGT, estaban conscientes de su falta de fuerza para enfrentarse al dictador. Por lo tanto, prefirieron acercarse a él para preservar su propia existencia. La política colaboracionista defendida por Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias Turrión, el otro, el del PSOE, el fundador del PSOE, que falleció en diciembre de 1925 en plena dictadura de Primo de Rivera, apoyada por Julián Besteiro. Julián Besteiro le han puesto una estación de metro en Metrosur. Y por los principales dirigentes sindicales, especialmente Francisco Largo Caballero y Andrés Saborit, no era en el fondo sino una estrategia de supervivencia, ¿no? Que redundaría a la larga en el fortalecimiento del PSOE, como se vería en 1931. Es decir, tanto PSOE como la UGT, sabiendo que no iban a poder derrocar a Primo de Rivera, se pliegan a esta política colaboracionista para sobrevivir. De cara al advenimiento de la Segunda República, los socialistas eran la única fuerza obrera organizada, estructurada y con suficientes afiliados como para ofrecer una alternativa a los republicanos, con los que se aliaron para el objetivo común. Las demás fuerzas antimonárquicas, los comunistas y sobre todo los anarquistas, obligadas a sobrevivir en la clandestinidad, no estaban en condiciones de hacer frente a la nueva coalición republicano-socialista, que fue la que a postre se impuso entonces. Durante la dictadura, los socialistas estuvieron presentes en el Consejo de Trabajo y en el Consejo de Estado.
El representante del PSOE en ese momento era Largo Caballero. Otros líderes socialistas que alcanzarían el poder con la República son Indalecio Prieto. Indalecio Prieto tiene una calle en Madrid, paralela a la línea 8 del metro, a la altura de... Tiene un bulevar, el bulevar es prácticamente un bulevar. Indalecio Prieto tiene un bulevar en Madrid que lleva su nombre, a la altura más o menos de Alcobendas, ¿no? Sí, llegando hasta el final, hasta donde está uno de los campus de la Universidad Juan Carlos II. Con Juan Carlos I. Esto del segundo, no sé dónde lo saqué. Bueno, el representante del PSOE era Largo Caballero, ya dijimos colaboracionistas del régimen, ¿no? Y otros líderes como Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos prefirieron dimitir en señal de protesta de la ejecutiva del Partido Socialista. No estuvieron de acuerdo con lo que hizo Largo Caballero. La mayor novedad en ambos sentidos del régimen fue la creación de los comités paritarios o comités mixtos, compuestos por obreros y patronos, para dirimir los conflictos laborales por la vía de la negociación. Escuchando esto, pareciera que la cosa no era tan mala, ¿no? El principio del fin. La oposición, a pesar de los esfuerzos de Miguel Primo de Rivera, nunca cesó. Primo de Rivera hubo de afrontar el descontento de sectores nacionalistas, de los antiguos partidos dinásticos y de un sector del ejército y de la intelectualidad. Apenas 2 meses después del golpe, los presidentes del Senado y del Congreso, el conde de Romanones y Melquiades Álvarez, respectivamente, hicieron una visita a Alfonso XIII. El objetivo era recordarle su obligación de convocar las Cortes. Lejos de apoyarles, el rey se limitó a firmar su destitución. Nunca se lo perdonaron, como no lo hicieron otros políticos dinásticos, especialmente Santiago Alba, que fue objeto de una verdadera persecución por parte del régimen de Primo de Rivera, que lo interpretaron como una traición. Santiago Alba interpretó lo que hizo Alfonso XIII como una traición. A partir de ese momento, la suerte de la monarquía quedó ligada a la de la dictadura. Y esto es muy importante. A partir de ese momento, a partir del momento en el que el rey, en lugar de convocar cortes, las disuelve y destituye a los presidentes de las cortes, en ese momento, la suerte de la monarquía en España quedó ligada a la suerte de la dictadura de Primo de Rivera. El sentimiento antimonárquico se extendió, perfilándose la caída del rey como única alternativa. Los nacionalistas y los anarquistas, sobre todo estos últimos duramente perseguidos por la dictadura, eran los primeros interesados en acabar con la monarquía. En noviembre de 1924, cruzó la frontera francesa un grupo armado, supuestamente integrado por nacionalistas y anarquistas. Digamos que esta fue la primera acción importante para derrocar el régimen, la número 1. Repito, en noviembre de 1924 cruza la frontera francesa un grupo armado. Se dice que de nacionalistas y anarquistas, ¿no? Con la intención de acabar con esta dictadura, ¿no? Este intento de acabar con la dictadura fracasó, pero se inculpó, al parecer injustamente, a Miguel de Unamuno, nada menos. Se inculpó a Unamuno,
y se le desterró a Fuerteventura desde enero de 1924. Fue cesado en su cátedra y destituido como vicerrector de la Universidad de Salamanca, porque se pensó que este era uno de los responsables intelectuales de este intento de derrocamiento de Primo de Rivera. También se inculpó a Rodrigo Soriano, un político y periodista republicano que había criticado duramente al dictador desde el Ateneo de Madrid. También se inculpó al novelista Vicente Blasco Ibáñez y al filósofo y ensayista José Ortega y Gasset, nada menos. Así terminó este primer intento de acabar con la dictadura, con 4 personajes importantes, todos ligados al mundo de la cultura, inculpados. En julio de 1927, los grupos más radicales fundaron en Valencia la Federación Anarquista Ibérica, FAI, dispuesta a convertirse en la vanguardia de la revolución. Luego vino un segundo intento de derrocar la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Tampoco tuvo éxito. Esa insurrección nacionalista la comandó el coronel Macía 2 años después del primer intento de derrocar a Primo de Rivera. En noviembre de 1926 hubo una insurrección nacionalista del ex coronel Maciá, que tampoco tuvo éxito, ¿no? Que con la organización armada que había creado el Estat català intentó invadir el territorio catalán por Prats de Molló. Esta intentona golpista contra un golpista como Primo de Rivera también fracasó. No fue tan fácil abatir a los viejos políticos dinásticos de todos modos, que buscaron el apoyo de los militares. Tercera intentona, 24 de junio de 1926. Primo de Rivera no pudo evitar que aumentase cada vez más el malestar en el seno del ejército. Acuciado por otra parte por la continua presión del conflicto de Marruecos, que no parecía que pudiera llegar a resolverse. Ya habíamos dicho que aquella paz en Marruecos había sido temporal, ¿no? La tensión estalló el 24 de junio de 1926, la noche de San Juan. Los generales Aguilera y Weyler, instigados por Romanones y Melquiades Álvarez, que no le perdonaron al rey, a Alfonso XIII, lo que les hizo, se pronunciaron para volver al orden constitucional. La sanjuanada, como pasó a llamarse, no pasó de ser una sonada sin casi repercusión. Y esta fue la tercera. Viene la cuarta. En septiembre de 1926. Hubo otro conflicto. Esta vez nació directamente en el seno militar, donde se plantaron los jefes y oficiales del cuerpo de artillería que se encerraron en sus cuarteles. Primo de Rivera, pero no me voy a extender en este punto, había sido injusto, o había sido particularmente injusto con el cuerpo de artilleros,
lo cual hizo posible que el cuerpo de artillería en septiembre del 26 se encerrara en sus cuarteles, tratando de esta forma de derrocar su dictadura, ¿no? ¿Qué hizo Primo de Rivera? Reaccionó radicalmente y suprimió el cuerpo de artilleros. Aunque luego se retractó, nunca se lo perdonaron. La República, y especialmente su nuevo ministro de Guerra, Manuel Azaña, sufrirían indirectamente las consecuencias del resquemor y malestar del ejército que se inició en los tiempos del dictador. Otro foco de conflicto se gestó en la universidad, que había triplicado el número de alumnos matriculados, en los años de la dictadura, una prueba más del auge de las clases medias urbanas bien situadas social y económicamente. A finales de 1926 se fundó la Federación Universitaria Escolar para contrarrestar la influencia en las aulas de los sectores católicos. La destitución del catedrático Luis Jiménez de Azúa desembocó en una huelga estudiantil que el dictador intentó zanjar con el cierre de la Universidad Central de Madrid y la de Barcelona, y la anulación de la matrícula de los estudiantes implicados. Pero el malestar no hizo sino crecer y la dictadura ganó el firme rechazo en todos los sectores intelectuales. Aunque el republicanismo todavía estaba desorientado, encontró la manera de reorganizarse y a finales de 1926 nació la Alianza Republicana, que aunaba a los radicales de Lerroux, los republicanos catalanes de Marcelino Domingo y los reformistas de Acción Republicana, en la que se encuadraban intelectuales como Manuel Azaña, Luis Aracastain o Ramón Pérez de Ayala. Los defensores del sistema parlamentario, especialmente a partir de 1927, cuando quedó claro que el régimen no volvería a la senda constitucional, organizaron la oposición. El viejo líder conservador José Sánchez Guerra dirigió, desde su exilio en París, la llamada Plataforma Constitucionalista, que aunó en sus filas todos los descontentos, reformistas, liberales, republicanos, todos dispuestos a derrocar la dictadura. El quinto intento, en enero de 1929, Sánchez Guerra lideró la insurrección. Pero cuando llegó a Valencia, el movimiento había quedado invalidado por la sublevación precipitada y abortada de los artilleros en Ciudad Real. El viejo político fue absuelto, pero la suerte del dictador estaba echada. El mundo universitario y de la cultura nunca recibió bien a la dictadura de Primo de Rivera. Pero la razón fundamental de su fracaso fue el no haber sido capaz de articular una verdadera alternativa a la quiebra del sistema de la Restauración. La caída del dictador. El proyecto constitucional de la asamblea esa de Primo de Rivera logró elaborar un proyecto constitucional que se hizo público en 1929 y que no logró convencer a nadie. El modelo de régimen autoritario, si bien no fascista, corporativo, intervencionista y antidemocrático, no llegó a aprobarse. Este proyecto constitucional nunca se aprobó.
Todos los actores políticos y sociales estaban convencidos de que el régimen de la Restauración se había agotado, pero todavía no lograban confluir a la hora de engendrar o de escoger uno nuevo. En 1929, Primo de Rivera, que nunca había sido cruel con sus adversarios, según algunos autores, se sentía cansado y estaba enfermo. Volvió la mirada al ejército, en realidad el único sostén de su régimen, pero no encontró el apoyo esperado. Solo Sanjurjo le contestó con displicencia. Tampoco el rey estuvo a la altura. Primo de Rivera tomó entonces la decisión de dimitir. Otra contradicción intrínseca con los verdaderos dictadores. Y el régimen concluyó de manera pacífica. Poco después murió en París en el exilio. Estoy usando el manual para hacer este resumen y evidentemente la autora del capítulo sobre Primo de Rivera, Ángeles Ejido León, da varias muestras de que no es una gran crítica a la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, hay una parte donde dice: el régimen militar de Primo de Rivera, pero no fascista, o sea, un régimen militar, pero no fascista, dice ella. Ella lo considera que no es fascista. Ustedes piensen lo que quieran, yo no voy a decir cuál es mi opinión. Por otra parte, o sea, primero dice que Primo de Rivera nunca fue cruel con sus adversarios. Luego dice que el régimen de Primo de Rivera era un régimen militar, pero no fascista, jamás fascista. Y luego dice que dimitió y los verdaderos dictadores no dimiten, o sea que no lo considera dictador. Hay que tomar en cuenta quién escribe cada cosa, ¿no? Porque estamos en el siglo XX, bueno, estamos en el XXI, ya lo sé, pero estamos en el siglo XX y todavía algunos tenemos abuelos o padres, ya abuelos no, pero que vivieron esta época, ¿no? Entonces la cosa, cada uno tiene su opinión, cada uno ha escuchado ciertas cosas. Hay gente todavía que vivió la época de Primo de Rivera, aunque sean muy ancianos. Y esta señora está diciendo que, yo no sé si es verdad o no, que no era cruel con sus adversarios, que su régimen era militar, pero nunca jamás fue un régimen fascista, a pesar de estar inspirado en Mussolini, ¿no? Y además dice que no era un dictador realmente porque los dictadores no dimiten. La dictadura no fue una solución a la crisis del sistema liberal, ya lo hemos dicho, ¿no? Los regímenes autoritarios de corte dictatorial fueron una salida a la incapacidad de los sistemas políticos tradicionales o a la falta de voluntad de las élites para dar salida a las necesidades de la nueva sociedad emergente que reclamaba una ampliación de las libertades y de la representación popular. Esto se puede decir de toda la Europa del momento, ¿no? En algunos países europeos, bueno, evidentemente Italia y Alemania, este cambio se canalizó a través del fascismo. Las concomitancias no pasaban de compartir los mismos enemigos. La democracia, o sea, los fascistas y demás dictadores tenían los mismos enemigos, según ellos. Según ellos, sus enemigos eran la democracia, el parlamentarismo, el desorden revolucionario, el caos social, y perseguían los mismos objetivos: afirmar la patria y la salvaguardia de su unidad.
La unidad de la patria, de eso es que tenemos ya años escuchando cosas sobre eso, ¿no? Referidas a España, ¿no? Bueno, estos fueron los argumentos también de Mussolini y de Hitler, ¿no? Pero ni Mussolini ni Hitler llegaron al poder a través de un golpe militar, si bien Hitler dio una especie de golpe militar que le costó 2 años de cárcel, ¿no? En ambos países existía una experiencia previa de gobiernos democráticos, tanto en Italia como en Alemania, y en buena medida el experimento fascista fue una consecuencia de su fracaso. ¿Por qué el fracaso de la democracia? Porque la democracia fue la que llevó tanto a Mussolini como a Hitler al poder, las elecciones. Democracia, recuerden, son elecciones. No lo digo yo solamente, lo dice Sepúlveda, nuestro profesor, y lo dice mucha gente, ¿no? Bueno, todo este paréntesis dictatorial que la monarquía observó con una distancia diletante se cobró la cuenta en abril de 1931, cuando, también sin derramamiento de sangre y en medio del entusiasmo popular, se proclamó la Segunda República de España, la Segunda República Española. Los felices años 20 dejaban paso a la Gran Depresión. En España, en 1929, fue un año de malas cosechas. Además, la balanza comercial se deterioró y la peseta se depreció. Los años de bonanza dejaban paso a la incertidumbre económica, que en abril de 1931 se tiñó con la esperanza política de la nueva bandera tricolor republicana. Textualmente, escrito por Ángeles Ejido, creo. Sí. Bueno, habrá otros videos sobre Miguel Primo de Rivera basándome en otra bibliografía. He hecho con esta bibliografía porque es el que nos atañe. Buenas madrugadas.